Parece que tendremos que poner a Primavera ya a predicar, ¿verdad? Ya tenemos una nueva traductora y lo hace muy bien. Yo quiero en esta oportunidad, quiero compartir el tiempo que nos queda. Nos habían dicho que teníamos tiempo hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Así que tengo 35 minutos para compartir el Evangelio. Voy a usar este tiempo para que usted pueda poner la mayor atención posible y que podamos caminar por la Biblia conociendo este Evangelio. Segunda de Juan, capítulo número, es un único capítulo, ¿verdad? Segunda de Juan, por favor, el capítulo único que tiene, ¿verdad? Es solo un capítulo y vamos a leer 3 versículos. Yo le voy a invitar a que usted lo lea. A mí no me gusta leer la Biblia cuando voy a predicar. Me gusta que los que van a recibir el mensaje puedan leer la Biblia, porque a veces usan una Biblia que no está igual, es otra versión un poco diferente, y entonces a veces pueden decir que no es eso lo que dice su Biblia. Entonces prefiero que usted lea su Biblia. Amén. Entonces vamos a abrir en Segunda de Juan, capítulo número 1, ¿verdad? Versículo 7 al 9. ¿Lo tiene? ¿Lo podemos leer? Voy a contar a 3 y lo leemos, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Segunda de Juan 1, del 7 al 9. Cuento 3, 1, 2 y 3. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y en esto hace el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Padre Celestial, te damos gracias esta noche y ponemos delante de tu trono este tiempo, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe con la gracia, la revelación, la sabiduría y el entendimiento que solamente recibimos, Señor, de ti, porque por nosotros no podríamos ni siquiera entender, Señor, lo que tú has dejado en tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que tomes tú, Señor, este tiempo para que podamos ser edificados con tu palabra y que cobremos vida a través de esta palabra. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un gozo para mí estar compartiendo esta noche acá en San Francisco del Rincón, San Pancho le dicen, creo, ¿verdad? Amén. Entonces me gustaría saber quiénes son los hermanos que se congregan aquí, si se pueden poner de pie, por favor. Amén. Le damos un aplauso a los que venimos de fuera. Amén, gracias. Amén. Dios les bendiga. Gusto conocerlos. Pueden sentarse. Amén. Andamos haciendo la evangelización mundial y andamos repartidos en 3 equipos en varios estados de México, y nosotros somos nos dieron un número, somos el número 3, y alguien dice que el número 3 es bueno, ¿verdad? Así que somos un buen equipo, y tenemos a hermanos coreanos, y tenemos también a hermanos mexicanos y guatemaltecos que están con nosotros corriendo en estos estados. Así que quiero empezar hablando de lo que el apóstol Juan escribe en esta segunda epístola de Juan, en este único capítulo. Es un capítulo muy pequeño, pero que nos enseña muy profundamente acerca de este mensaje. Es que es solo una hoja, es solo un capítulo, ¿verdad? Y es muy fácil leerlo en 5 minutos. Pero es muy profundo el contenido del apóstol Juan. Recuerden ustedes quién era Juan. Era el que se recostaba en el pecho del maestro. Era el que oía el latido de su corazón. Era el que estaba frente a la cruz cuando él estaba en los últimos momentos. Así que este apóstol Juan era el que conocía también muy profundamente el corazón de Cristo. Y conocía el evangelio de que él era el Cristo. Y él nos dice acá muy fuertemente, muy profundamente, dice que vendrán muchos engañadores y van a venir y van a enseñar nuevas cosas, van a enseñar cosas que no están en la Biblia y que no van a confesar que Jesús, el Cristo, haya venido en carne. Y entonces dice que estos son anticristos, son engañadores, y que no debemos poner atención a este mensaje que van a traer.
Pero dice también en el versículo número 8, dice, miren por ustedes mismos. Miren por ustedes mismos. No sé cómo dice su versión. ¿Cómo es que dice su versión? Mirad por vosotros mismos, ¿verdad? Miren por ustedes mismos, para que no pierdan lo que lograron, para que no pierdan el fruto de su trabajo, para que no se pierda lo que ya han creído, para que no se pierda el fundamento, para que no se pierda lo que Dios ha empezado a hacer en sus vidas. Miren por ustedes. En realidad debemos mirar todos los días por nuestra fe. En realidad, ¿tengo yo la fe correcta de que Jesús es de Cristo? ¿O tengo otra fe? Es lo que el apóstol Juan está diciendo. Debemos revisar nuestra fe todos los días. ¿Cuándo debemos revisar nuestra fe? Todos los días. Esto no es de que, a mí ya se me reveló. No, esto es todos los días. El evangelio debe entrar a tu vida el domingo. Todos los días. Todos los días. El evangelio debe entrar a tu vida cuando tienes problemas. En todos los momentos. En toda circunstancia. En toda situación. Todos los días. Cada momento. Cada hora. Cada minuto. Cada segundo. Cada tiempo. El evangelio debe entrar a nuestra vida. Si nosotros no tenemos el evangelio de esa manera, no lo podemos creer. Jesús es el Cristo. Esa es una verdad muy profunda. Es que es el misterio de Dios. Y de verdad pasaremos toda nuestra vida y no podremos entenderlo completamente. Por eso el apóstol Juan está diciendo acá que miremos para que no perdamos lo que hemos recibido, sino que recibamos al final el galardón completo. ¿Cuántos quieren terminar su vida de fe creyendo que Jesús es de Cristo? Amén. Así que el apóstol Juan nos deja en el versículo número 9 este consejo muy fuerte. Y dice, cualquiera que se desvíe o se revela de esta doctrina, de esta enseñanza, de esta verdad, de este fundamento, de esta conclusión, cualquiera que se revela o se desvía de este mensaje, de esta revelación, dice acá claramente que si se desvía, entonces no permanece en la doctrina de Cristo y como consecuencia no tiene a Dios. Es decir, no creer que Jesús es el Cristo nos hace perder a Dios. No creer esta verdad de que Jesús es el Cristo, no permanecer en esta enseñanza del Cristo, hace que ni el Hijo ni el Padre estén con nosotros. Es grave, ¿verdad? Es muy grave. Nosotros necesitamos a Dios y necesitamos volver a Dios todos los días de nuestra vida. Por esa razón es que el evangelio debe entrar a nuestra vida cada día. Yo quiero en esta noche caminar por la Biblia en algunos versículos en el tiempo que tenemos. Entonces quiero que vayamos a Romanos, capítulo número 1, versículo 2 al 4. ¿De qué nos habla este capítulo 1 de Romanos? El apóstol Pablo está escribiendo ahí acerca del evangelio. Y el apóstol Pablo dice muy claramente aquí de quién trata el evangelio. Es que muchos hoy en realidad han perdido el evangelio. Y entonces el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 1, 2 al 4 que el evangelio es acerca de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice de esta manera, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de quién. ¿De quién trata la buena noticia? No es un conocimiento teológico. Trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Entonces el apóstol Pablo está diciendo claramente aquí que el evangelio no se trata de una enseñanza mía, no se trata de un mensaje fuera de las Escrituras. Está diciendo que el mensaje de todo el contenido de la Biblia es uno solo, es acerca de Jesús como el Hijo de Dios. De eso trata el evangelio. Entonces muchos dicen hoy creer en el evangelio de la Biblia. De verdad, muchos hoy dicen creer en el evangelio de la Biblia.
Pero el evangelio original es que Jesús es el Cristo. Esto es el evangelio de la Biblia, no es otro mensaje. Por favor, ponga mucha atención en esto, ponga su fe en esto, no se desvíe de esto. Es que Jesús es el Cristo y este es el evangelio de la Biblia. La Biblia no se escribió para que nosotros tuviéramos abundancia de bienes materiales. No se escribió, hermano, para que nosotros tuviéramos grandes cosas aquí en la tierra, aunque Dios nos las puede dar. Pero no es por eso, es que se escribió con una sencilla razón: es que Jesús es el Cristo. Esto es el evangelio. Entonces la buena noticia es que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la buena noticia? Esta es la buena noticia. Esto es el evangelio. Esta es la verdad. La Biblia dice que este es un misterio. Es el misterio de Dios. Es algo muy profundo. O sea, no pretenda que allá en Guatemala, algunos hermanos, cuando empezamos a predicar, algunos no entendieron el mensaje y algunos medio lo entendieron, y entonces empezaron a decir: ah, sí, yo ya lo tengo, ya se me reveló, ya lo entendí, ya. Y creyeron que eso era todo. Y yo les dije: ustedes no han entendido nada. Es que el evangelio es el misterio de Dios y es muy profundo. Es el misterio de Dios. En 1 Corintios capítulo 2 versículos 7 al 10 dice el apóstol Pablo: la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras. A eso se refieren las Escrituras. A eso se refieren las Escrituras. La Biblia habla de eso, habla de este misterio. Cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. ¿De quién estaba hablando acá? Muchos miran esto de una manera mística y piensan y dicen: ah, es que Dios me va a mostrar algo místico hoy. Ah, es que tal vez va a pasar como una gran señal y entonces eso va a revelarme un nuevo misterio. No, aquí esto está hablando de Cristo. Él iba a ser revelado para que el problema espiritual se resolviera. Entonces el apóstol Pablo habla que las Escrituras dan testimonio de este mensaje. Las Escrituras son acerca del Cristo. No debemos perder ese enfoque. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 al 4, la Biblia dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces me recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes creen en el mensaje que les prediqué. O sea, este es el mensaje que les prediqué y ustedes me recibieron con gusto y todavía se mantienen firmes en esta fe, y ustedes van a ser salvos si permanecen en este mensaje. Pero si ustedes se desvían de este mensaje, no serán salvos. Esto es lo que Pablo está diciendo acá. Este es el mensaje que yo les prediqué, a menos que ustedes hayan creído algo que desde un principio no fue cierto. Y entonces viene lo más importante, dice: yo les transmití a ustedes lo más importante. Yo les transmití a ustedes lo más importante, y fue lo mismo que se me transmitió a mí también. ¿Y qué es eso de lo cual Pablo está hablando? ¿A qué es eso que Pablo dice? Esto es lo más importante. Esto es lo más importante que Dios nos dejó, y esto es lo que yo les transmito. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo dice ahí: Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Es que mi fe no puede estar basada, no puede estar fundamentada en un criterio humano, en una interpretación teológica, o en una liturgia, o en una denominación, o en una doctrina humana. El Evangelio tiene un fundamento, y es la verdad de que Jesús es el Cristo según las Escrituras. No hay otro fundamento. Es que si yo no creo de acuerdo a las Escrituras, de verdad puedo usar la Biblia para muchos temas.
Recientemente yo prediqué en mi iglesia sobre el libro de Ruth. Ese es un libro que casi nadie lo usa para predicar, pero yo le puedo mostrar en el libro de Ruth que ahí está el mensaje del Mesías. Pero es un libro que habla de cómo una nuera se llevó bien con su suegra. Y entonces alguien podría usar el libro de Ruth para predicar que las nueras se pueden llevar bien con sus suegras. Un poco difícil, ¿verdad? Pero de verdad la Biblia se puede usar para cualquier cosa, pues. ¿Sí? Así que algunos que ya se van a casar les interesaría oír este mensaje, tal vez, ¿verdad? Pero este es el mensaje de la Biblia, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces yo puedo usar la Biblia para predicar un montón de mensajes, pero la Biblia dice que yo no me desvíe del mensaje, del misterio del cual hablan las Escrituras. Y Pablo dice, esto es lo más importante que se me transmitió a mí y que yo les transmito a ustedes. Y dice Pablo que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue resucitado de entre los muertos, tal como dicen las Escrituras. Entonces, ¿cuál debe ser el punto de donde sale mi fe? De la Biblia. Amén. ¿Alguien está entendiendo esta noche, verdad? Me alegra. Yo conozco muchos que dicen que son cristianos. Ayer mismo encontramos a uno a la iglesia donde fuimos a predicar, un joven, y él había comprado su libro, y era un libro acerca de Moisés, y entonces él se sentó hasta atrás con su novia y me oyó predicar del Evangelio de la Biblia. Y después del mensaje llamó al pastor Jorge, y este hombre se estaba azotando la cabeza en la pared allá afuera del templo y decía, pero ¿cómo es eso? Es que yo no había entendido nada. Pero es que nos han predicado la Biblia, pero hasta mi libro tengo aquí de Moisés, pero solo exalta a Moisés, pero no dice que Jesús es de Cristo. Y ahora el pastor viene y nos enseña que Jesús es de Cristo. ¿Cómo es eso? Y me quiero romper la cabeza, decía, porque no había entendido eso. Es que se le reveló ahí, en ese momento, que Jesús es el Cristo, conforme a las Escrituras. Amén. Espero que usted se lo esté revelando esta noche. Por favor, toque que tiene a su lado y dígale, despiértate, Dios te quiere hablar. Amén. Entonces es conforme las Escrituras. Por eso es que el Evangelio trata de Jesús como el Cristo. Es tan así de profundo este misterio. En realidad muy profundo. Le quiero llevar a otros dos pasajes. Uno de ellos usted ya lo conoce seguramente, pero le voy a llevar al otro primero. Así que vaya conmigo a Juan, capítulo 21. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Juan y vayamos al último capítulo del Evangelio de Juan. Tiene 21 capítulos, me parece, ¿verdad? Usted que estudia mucho la Biblia debe saberlo mejor que yo. Así que abra su Biblia en el capítulo 21 de Juan. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? ¿Cuántos versículos tiene? Entonces quiero que vaya al último. Como usted sabe más que yo, porque estudia mucho la Biblia, entonces sabe que tiene 25 versículos. Vaya al último versículo y por favor léalo en voz alta. Voy a contar a 3. ¿Ya lo tiene? 1, 2 y 3. Es que este es el apóstol Juan escribiendo, ¿verdad? El que conocía el corazón de Cristo, el que se recostaba en el pecho del Maestro. Y él dice que si se hubieran escrito todas las cosas, todas las señales, todos los milagros, todos los portentos, todas las maravillas, todas las multiplicaciones, todas las sanidades, todo, si se hubiera escrito una por una, el mundo entero no podría contener todos los libros que se hubieran podido escribir. Pero eso no es lo más importante. Por eso es que no se escribió. Ahora vaya a Juan 20:31. Entonces, no se escribieron todos los libros que hubieran llenado el mundo. O sea, esto no se trata de, qué grandes milagros, qué grandes. No, se trata de entender el Evangelio según las Escrituras. Juan 20:31. Si usted lee el versículo 30, dice que Jesús hizo muchas señales, muchos milagros en presencia de sus discípulos.
y que no se registraron en este libro. Versículo 30 y 31. Pero las que se escribieron, las que se registraron para que usted y yo pudiésemos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer en su nombre tengamos vida en ese nombre. Entonces usted ya leyó que Juan concluye. ¿Por qué Juan dejó este último versículo ahí? Es que tenía relación con el propósito por el cual se escribió toda la Biblia. Por eso Juan está diciendo, aunque todo esto pasó, yo lo voy a dejar de último, porque esto no es lo más importante. Lo más importante es que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en su nombre cobren vida a través de su nombre. Amén. Entonces, este es el Evangelio. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? La iglesia actual ha perdido el Evangelio. Y esto no es nuevo, es que esto ha sucedido. Si usted se va al Antiguo Testamento, se va a encontrar con que el pueblo de Dios, llamado Israel, también perdió el Evangelio, el fundamento, perdió la buena noticia, perdió la promesa, perdió el pacto. Si se va a Adán, ellos perdieron el pacto. La iglesia de Corinto también estaba perdiendo el Evangelio. La iglesia de los Gálatas también estaba perdiendo el Evangelio. Es que Israel también había perdido el Evangelio. Habían perdido el fundamento. Aunque tenían el arca, Israel se volvió idólatra y no pudo creer en Dios, aunque tenía el arca, y Dios le daba todo, pero Israel no podía creerlo. Israel nunca pudo creer en Dios, y cuando se volvía a Dios, Dios estaba con ellos, pero luego se alejaban nuevamente de Dios. Así vivió Israel hasta el día de hoy. Por eso la Biblia dice, orad por la paz de Jerusalén, hasta el día de hoy. Pero ¿quién es la paz de Jerusalén? Es Cristo, que Él es el príncipe de paz. Y Israel tendrá paz solamente cuando venga Cristo nuevamente. Entonces Jesús es el Cristo, es este mensaje. Que la iglesia, que Israel, que Adán y Eva perdieron, es el mismo mensaje, es el mismo fundamento. Entonces la iglesia de hoy debe regresar al Evangelio original. Algunos creen y piensan que el Evangelio es sabiduría humana. Otros más consideran que el Evangelio es una teología muy profunda. Y entonces se pasan toda su vida estudiando la teología de la Biblia. Y en realidad muchos teólogos se desviaron de la Biblia. Y yo tuve algunos muy prominentes teólogos que fueron mis instructores en Costa Rica. Yo soy graduado de una universidad de Costa Rica. Y ahí conocí a unos teólogos muy prominentes de Sudamérica. Y al final, cuando uno lee lo que ellos escriben, ellos, por ejemplo, consideran que la tierra es Dios. Y son grandes teólogos. Pero perdieron el fundamento de la Biblia. Lo perdieron, es lamentable. Porque con tanto conocimiento se perdió el fundamento. Se perdió el Evangelio, se perdió la salvación, se perdió la vida, se perdió todo. Porque cuando se pierde el fundamento, cuando se pierde el Evangelio, se pierde todo. No queda nada. Es así de grave. Por eso es que la iglesia debe volver, debe regresar al Evangelio original del cual nos habla la Biblia. Otros más creen que el Evangelio son las señales poderosas que Dios va a hacer. Otros más creen que el Evangelio es una religión y que si cumplen las liturgias que la religión les pide, o si hacen esfuerzos humanos, entonces van a estar cerca de Dios. Pero la Biblia dice que el Evangelio trata de Jesús como el Cristo, según las Escrituras. La iglesia de hoy está como lo describe el libro de Ezequiel. A mí me impresiona mucho el valle de los huesos secos. Voy a predicar el domingo sobre ese tema en La Joya, pero hoy quiero dejarle algo. Ezequiel nos habla del valle de los huesos secos, y a mí me impresiona porque eran huesos que estaban perdidos en un valle. Y entonces Dios le da la orden al profeta y le dice que dé una palabra tal y como Dios se la está dando. Entonces el profeta obedece y le cree a Dios. Y el profeta da la palabra tal como Dios le dijo.
no le agrega, no le añade, no le quita, no la adorna, no a ver si le cae bien a los huesos o no. Da la palabra como Dios le dijo que la diera. No se desvía, ni un ápice, ni un centímetro, ni un momento, ni un detalle. Es que el Evangelio es el Evangelio, y si tiene algo se corrompe y ya no es el Evangelio. Tenemos que guardar la pureza del Evangelio, y esa pureza está en la verdad de que Jesús es el Cristo. Así que yo puedo desviarme fácilmente desde el púlpito incluso. Y entonces los huesos secos recibieron el mensaje tal y como Dios había indicado al profeta. El profeta solo habla lo que Dios ha dicho. Y entonces dice que el profeta oye un ruido, y cada hueso empieza a buscar a su propio hueso. ¿Se imagina usted un fémur buscando la tibia? ¿Dónde estás, peroné? ¿Dónde estás, tibia? Y hueso con hueso empiezan a juntarse, hueso con hueso, y entonces se forman esqueletos, pero no tienen vida. Y luego dice la Biblia que aparecieron coyunturas, ligamentos, que unieron a los huesos con el otro hueso, y estaban los esqueletos con coyunturas, pero no tenían vida. Entonces apareció encima músculos y cubrieron los huesos de los esqueletos, y todos los esqueletos tenían músculos, dice Ezequiel, pero no tenían vida. Y entonces dice Ezequiel, vi aparecer piel sobre los músculos. Aquellos huesos ahora tenían coyunturas, tenían unión con otros huesos, tenían músculos que los sostenían, tenían piel que los cubría, les daban cobertura, pero estaban muertos. Estaban muertos. Así es la iglesia de hoy. Tienen todo, pero no tienen nada, porque están muertos, les falta algo. Ese es el valle de los huesos secos. Por eso es que solo el Evangelio puede dar vida. Esta es la verdad que dará vida a los huesos secos, que Jesús es el Cristo. Cuando se recibe este Evangelio, los huesos cobran vida. Y aquí parece que ya cobraron vida los huesos secos. Amén. Usted puede ver hoy las grandes denominaciones. Tienen todo, pero no tienen nada. Tienen todo, pero están muertos. Usted entra a los baños y hasta ahí puede oír el mensaje en el baño. Tienen todo, pero están muertos. Así eran los huesos secos del valle de Ezequiel. Entonces Dios le da una segunda orden al profeta y le dice que llame al Espíritu de Dios, para que el Espíritu sople, para que el Espíritu llene, para que el Espíritu dé vida, para que el Espíritu traiga y restaure el estado original. Y entonces viene el viento del Espíritu y sopla sobre los esqueletos, y en ese momento cobraron vida a través de la palabra que el profeta les había dado. Entonces la iglesia de hoy necesita volver a ese Evangelio, que Jesús es el Cristo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 al 24, Pablo explica que este Evangelio no se recibe, esta revelación no se recibe por sabiduría humana, no se recibe por señales que podamos conocer de Dios. No, los judíos piden señales y los gentiles piden sabiduría, pero Dios no se da a conocer de esa manera. Por eso es que el fundamento de la fe verdadera no puede ser una explicación que algún teólogo haya dado. No, es lo que la Biblia dice, es lo que las Escrituras dicen, es lo que esta palabra señala. Esta es la verdad. Y entonces dice Pablo que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca, oiga, nunca
lo conociera por medio de la sabiduría humana. Dios mismo se encargó de que el ser humano no lo conozca por medio de la sabiduría humana. Y dice que usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Esta predicación es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Jesús Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, este mensaje, esta revelación del Evangelio que está en la Biblia, no se recibe por sabiduría humana, no se recibe por señales. Por eso Juan dice que hizo muchas señales, pero no son importantes, porque todas las señales llevaban un solo propósito: de que se conociera que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta sabiduría humana no puede llegar a conocer a Dios. Y entonces dejó algo ridículo, algo que es loco. Dejó la predicación de la cruz, la predicación acerca de Jesús como el Cristo, y que a través de esa predicación se podía salvar toda la humanidad. Por eso es que este es el mensaje que debe salvar nuestras vidas primero. Este es el mensaje que debe entrar a nosotros primero, y este es el mensaje con el cual se salvará San Pancho. Este es el mensaje que se debe predicar de aquí en adelante en esta ciudad. Oro para que ustedes sean usados para salvar toda esta ciudad. Yo no sé cuánto tiempo les llevará evangelizar esta ciudad, pero de hoy en adelante oraré para que el Espíritu Santo no los deje tranquilos y puedan predicar en esta ciudad que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y puedan cumplir el pacto de la evangelización mundial. Nosotros estamos entrando allá en nuestra ciudad a cada colonia, a cada área, no sé cómo le llaman acá, colonia o barrio, no sé, pero entramos y los grupos salen a predicar casa por casa. Y estamos predicando en cada colonia, en cada barrio. Tocamos la puerta, hay gente que nos somata la puerta, nos tira la puerta, otros quieren oír el mensaje. Hemos abierto movimientos de la palabra con aquellos que abren sus puertas para recibir este mensaje, y hemos encontrado gente que de verdad está creyendo este evangelio. Pero no se puede hacer dentro de esta pared, se tiene que salir y tocar casa por casa, porque en el templo y en las casas, la iglesia primitiva no cesaba de predicar y de enseñar que Jesús es el Cristo. Entonces hay que ir y cumplir la evangelización mundial. Ahora mismo hay 16 equipos en toda la nación de Guatemala repartidos, y están entrando a cada departamento a encontrar un digno, porque en el mes de abril tendremos la primera reunión de todos los dignos que encontremos a nivel nacional. Guatemala conocerá que Jesús es el Cristo, y no porque tengamos fuerza, no porque tengamos muchos recursos, no, es porque se nos ha revelado que este es el mensaje que puede salvar nuestro país. Y entonces haremos la evangelización mundial y daremos nuestra vida para que toda esta nación pueda conocer que Jesús es el Cristo. Por eso estamos hoy aquí, mexicanos. Óigame, Jesús es el Cristo que puede restaurar la vida de su nación. Este es el mensaje de la Biblia. Amén. Amén. Entonces, tengo un minuto para concluir, y quiero concluir con un versículo de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 25. Apocalipsis 2, verso 25. Quiero que lo lean. Y estamos concluyendo. Amén. Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Les dejo ese versículo en su corazón.
Por favor, solo retengan con firmeza. Solo retengan con firmeza. Solo aférrense. Esto es como lambano en el griego. Por favor, aférrense firmemente, firmemente, con firmeza. Retengan lo que tienen hasta ahora, hasta que Cristo venga. No pierdan este evangelio. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, oro para que tu obra suceda en esta ciudad. Oro por los discípulos que ya están aquí, Señor, y oro por aquellos que van a ser encontrados. Te pido, Señor, que tú levantes hombres y mujeres con este mensaje, con el evangelio que tú dejaste según las Escrituras, y que se levanten, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, y que vayan, Padre, y que todo San Francisco del Rincón reconozca este mensaje, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que tu viento sople sobre esta ciudad, Espíritu Santo, que venga tu viento, que tu palabra corra, y que esta ciudad te conozca como el Cristo. Oramos todos, Señor, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a saludar.